Bueno gente, hoy vamos a hacer un video diferente. Hoy vamos a hacer, como le podrías llamar tú, una incursión. Vamos a ir a ver más o menos los precios. Hoy voy a hacer una excepción porque en lo general yo sé que la mayoría de suscriptores de Latinoamérica, de México, de Venezuela, de otros países, Argentina, no tienen este market cerca. De seguro hay mercados. No es necesario de que compres lo mismo que yo voy a comprar. Este supermercado tiene los precios un poquito más elevados, ya que la mayoría de productos que están dentro de este market son orgánicos. Así que no es necesario de que compres lo mismo que estoy comprando. Yo he vivido mucho tiempo en Perú comprando cosas que no son orgánicas. He comprado huevos normales, he comprado plátanos normales, y aún así he estado saludable, me he conservado fitness. Así que no hay ningún problema si es que no encuentras los mismos productos en tu país. Más bien al contrario, necesito que me comentes qué te pareció este video, cómo te gustaría otro tipo de incursión en otro tipo de supermercado, porque este va a ser el primer video. Voy a hacer mucho más, así que de todas maneras espero que disfruten este video. Antes de comenzar, les comento que he estado recién saliendo del gimnasio. Todos los fines de semana le dedico un tiempo a hacer las compras, y hoy vamos a ir a un supermercado, uno de mis favoritos, se llama Whole Foods. La mayoría de productos aquí, como les comento, son 100% orgánicos. Hay muchas cosas. Vamos a ver un poquito más de lo que es leer la parte de la etiqueta atrás, el valor nutricional de los productos, que va a estar súper interesante. Yo sé que le va a ayudar a muchos de ustedes que recién están iniciando y que quieren aprender más sobre este mundo fitness, y algunos tips nutricionales también que les va a ayudar mucho. Así que estoy tomándome mi batido porque cada vez que salgo, más o menos voy a estar fuera de casa mucho tiempo haciendo las compras. Siempre tengo que estar con las proteínas al día. Trato de no estar mucho tiempo afuera, porque de todas maneras tengo que ir a mi casa a comer. No hay nada como la comida. Así que gente, si van a salir, tomen sus precauciones, lleven su comida, lleven su batido de proteínas. Así que sin más ni menos gente, vamos a darle. Bueno gente, ya estamos aquí en el supermercado Whole Foods. Recién hemos llegado y lo primero que me encuentro son las frutas. Los frutos son muy importantes, especialmente para los shakes. Siempre me hago los shakes con fresas y estos frutos rojos, que siempre los consumo. Tanto las blueberry también son muy importantes. Ahora mismo se las enseño. Lo bueno que aquí vamos a encontrar la versión orgánica y todo tipo de frutos, tanto como fresas, frutos rojos, morados. Por aquí tenemos las blackberries, que son altas en antioxidantes, y además también quería recalcarles que todo lo que tenga este símbolo, gente, la parte de este símbolo que dice USDA Organic, es el símbolo que se utiliza aquí en este país, en Estados Unidos, donde encontramos todo lo que son productos orgánicos. Así que vamos a llevar también fresas. Las fresas, vamos a llevar una de estas para los shakes, que son infaltables. Vamos a llevar 2 paquetes de fresas, y también asegúrense de que tenga el símbolo. En este caso no voy a comprar todo orgánico, algunas cosas las compro orgánicas, algunas cosas no las compro, pero de todas maneras, por el costo, si se dan cuenta, aquí un pote de esto está $7.99, si se dan cuenta, y en la parte de acá, lo que no tiene el sello de orgánico está mucho más barato, así que ojo con eso. Bueno gente, ahora estamos en el área de proteínas, todo lo que son pollo, carne.
En este caso he escogido pechugas de pollo. Esto es infaltable, ideal para mis almuerzos. Siempre trato de consumir lo que son proteínas magras, incluso la parte que más recomiendo a la gente son pechugas de pollo, que es excelente fuente de proteínas. Bueno gente, aquí estamos en el área de jugos. Tengo que explicarle algo muy breve y sencillo también y básico para que la gente lo sepa. En los jugos vamos a encontrar también el sello que dice que es orgánico, pero tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que chequear la parte nutricional, el valor nutricional. Por ejemplo, este jugo es un jugo fabricado por Whole Foods, orgánico, pero el contenido de azúcar son más o menos aproximadamente 25 gramos de azúcar. Eso es muchísimo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y también estar chequeando siempre atrás del valor nutricional. Así que mucho ojo con eso. Bueno gente, estamos en el área de pastas ahora. Lo que me ha sorprendido de esta área es que he encontrado todo lo que son fideos hechos de quinoa y otro hecho de lentejas. Así que esto sería una muy buena opción para reemplazar los fideos convencionales. Si quieres más valor nutricional, más vitaminas, un poco más nutritivo tu plato, te recomiendo mucho estas dos opciones. En lo general yo no consumo muchos carbohidratos, no como mucho arroz, no como muchas pastas porque me gusta estar definido, no me gusta tener mucho volumen, pero las personas que necesitan más volumen, que les gustan las pastas, pueden comer algo sano, rico y sin culpa. Así que en Whole Foods encontramos gran variedad de pastas orgánicas, no solamente hechas de lentejas, sino tenemos una amplia variedad aquí. Así que si tienes la disponibilidad de tener un Whole Foods cerca de tu casa, esta sería muy buena opción para que cambies la pasta convencional por la pasta orgánica, y hay muy buenas opciones y súper nutritivas. Así que seguimos con la incursión. Gente, caminando por el market encontramos también semillas de chía. Acá hay diferentes presentaciones. Aquí hay muchos tipos de chía. Yo en lo general siempre compro la marca Navitas, es muy buena. Consumo la chía sí para agregarle a mis shakes. Es una fuente alta de fibra y contiene mucha vitamina D, calcio, lo que es hierro. Es muy bueno y súper recomendado para tus batidos. Así que la chía es muy buena opción. Tenemos en todos los precios y en todas sus presentaciones. Vamos a seguir viendo qué más encontramos aquí. Bueno gente, llegamos al área de aceites. En lo general yo no le recomiendo mucho al público que utilice el aceite vegetal. Siempre en mis videos estoy usando aceite de palta, el avocado oil, o también el aceite de oliva, o también muy recomendable para los postres, comidas, freír algo. También es 100% recomendable el aceite de coco. Es mucho más saludable que un aceite vegetal. Así que si tienes la disponibilidad, si tienes la opción de comprar el aceite de coco o de palta o de oliva, también sería excelente. Hay miles y miles de tipos de aceite. Acá tenemos también curiosamente el aceite de maní, tenemos el aceite de almendra, incluso aceite de semilla de sésamo, que viene a ser esto como aceite de ajonjolí, que también sirve mucho para realzar el sabor de las comidas. Y tenemos una amplia variedad de aceites acá arriba también para que lo puedan chequear. Está excelentísimo, por eso es que me gusta siempre venir a Whole Foods, así que se lo súper recomiendo. Esta área me sorprendió. Y bueno gente, estamos aquí en el área de chocolates. Una recomendación para toda la gente que le gusta el dulce. Tenemos aquí la presentación de 57% cacao. Asegúrense de que compren un chocolate saludable que contenga cacao. El porcentaje más alto que he podido encontrar en esta tienda es de 70%. Hay muchas personas que les gusta el chocolate con leche, que viene mucho más grande, el doble de grande, pero este chocolate no contiene cacao, incluso tiene mucho más cantidad de azúcar
y en realidad no va a ser tan saludable como comerte un chocolate con más porcentaje de cacao. Si voy a hacer un postre fit, si voy a hacer un quequito, si voy a hacer galletas, este es el que utilizo, así que dejen de lado el chocolate de leche, que en realidad no lo recomiendo mucho si están en proceso de definición o de ganar masa muscular. Eso es muy importante. Tenemos una gran variedad aquí de chocolates. Ahorita voy a hacer un paneo de cerca para que lo puedan ver y apreciar de cerca mucho mejor. Tenemos aquí también esta parte que son como barritas de chocolate de todo tipo de sabor. Tenemos incluso, he encontrado unos chicles de guión, de jengibre. También tenemos chicles de canela. Hay una cosa que es lo que tiene Whole Foods, que son variedad de bastantes cositas así dulces. Pero en realidad yo trato de alejarme de estas cosas porque en realidad los chocolates, todo lo que es dulce y lo que dice a veces gluten free, y aún así contenga el sello de orgánico, tienen preservantes, gente. Así que estos preservantes en realidad no ayudan mucho a que esté definido. En realidad los preservantes, si no has visto los videos anteriores que he publicado, hay mucho más información. En realidad trato de alejarme de esta zona donde están todas las frituras, postrecitos, así sean dulces, así sean salados. Esto viene a tener alta cantidad de calorías y muchas grasas saturadas, así que trato de alejarme de aquí. Solo paso por aquí un rato para hacerle mención de todo lo que podemos encontrar aquí en Whole Foods, que es excelente, así que sigamos con el recorrido. Y bueno, gente, aquí tenemos dos buenas opciones para un piqueo, una meriendita. Tenemos las galletas de arroz. Ojo, tenemos que darle un tip nutricional, que las galletas que no contienen sal, que son como que el sabor no tiene nada añadido, el sabor es neutro, tiene 70 calorías, y las que están saborizadas tienen sal agregada, tienen canela agregada, tienen más o menos más calorías, así que tienen que tener mucho ojo con ese tema. En realidad yo la súper recomiendo de meriendas. Cuando tienes hambre, cuando quieres picar algo, pueden ser unas galletitas de arroz con una mermelada, por supuesto fat free, sin azúcar adherida. Es un snack súper saludable, así que esto de todas maneras sí lo vamos a llevar sí o sí, así que seguimos con el recorrido. Bueno, gente, aquí también encontramos una amplia variedad con este tema del COVID, para tener los vegetales limpios. Tenemos aquí muchas soluciones para echarle al agua y para enjuagar rápido y fácil los vegetales. Tenemos en todas las opciones y de todo precio, así que en Whole Foods tenemos de todo. Incluso aquí también tenemos diferentes marcas, tenemos multilimpiadores, pero lo que sí me sorprendió es esto, que no lo encuentras en cualquier supermercado. Creo que lo puedes encontrar en Kroger, pero aquí hay mucha más variedad de marcas, así que si necesitan asegurarse de la limpieza de los vegetales antes de consumirlos, les recomiendo que vengan aquí a Whole Foods. Bueno, gente, también llegamos al área de las leches. Para utilizar, para hacer mis batidos, yo siempre opto por la leche de almendras, así que vamos a agarrar una leche de almendras orgánica. Tenemos varios tipos de leche. Tenemos una que es de vainilla, que está saborizada, tiene más o menos 40 calorías, y también tenemos la original, que también tiene 40, pero si se dan cuenta, tiene que estar viendo mucho. Esta también es original, es una leche de almendras, pero tiene 60 calorías y tiene el mismo símbolo, que es de la marca que es orgánica. Así que vamos a ir por la opción más saludable, una leche de almendras con pocas calorías. ¿Por qué hago la mención de la leche? Porque en realidad la leche normal tiene más alto contenido de lactosa. La lactosa en nuestro organismo se representa, o también el organismo la acoge como si fuera azúcar. Entonces, si vamos a optar por una leche para hacer nuestro shake, para hacer nuestros batidos, tenemos que buscar una leche vegetal, pocas calorías. La leche de almendras es 100% recomendada.
Hay miles, infinidades de marcas en Whole Foods, así que pueden consumirla. Es la más saludable. Si no tienes la opción de comprar leche de almendras, hay otro tipo de leche, hasta leche de avena, que también es muy saludable, pero les hago así hincapié que la leche normal tiene alto contenido de lactosa. La lactosa en la sangre se representa como azúcar, así que si estás buscando definirte, si estás buscando estar marcado, esto no te va a ayudar mucho. Así que ojo con ese tema, ojo con ese tip también de la leche de almendras versus la leche normal, así que mucho ojo con eso. Seguimos con el recorrido y vamos a seguir viendo más productos. Y bueno gente, aquí tenemos también la sección de avena. Un tip para antes de comprar la avena para hacer tus pancakes, para comer la avena en el desayuno, no se olviden de chequear la parte nutricional, el valor nutricional en la parte de atrás. Asegúrense de que no haya azúcar adherida. Hay otras avenas que tienen versión rápida, otro tipo de marcas también que tienen otras cosas adheridas, no te están vendiendo avenas, así que chequen que la parte de donde dice azúcar adherida no tenga nada, o sea 0 gramos. Lo que tú estás comprando en estos momentos es 100% avena para tus pancakes, para agregarle a tus shakes, para todo tipo de postres, para tu desayuno. La avena es muy buena. Yo en este caso ya tengo en mi casa unos paquetes que compré por Amazon, pero también los pueden encontrar en esta marca que son Red Meal. Muy buenas, súper saludables, gluten free, así que gente, 100% calidad. Ok, llegamos al área de donde están todos los cereales. Tenemos aquí quinoa, tenemos lentejas aquí, tenemos frijoles, tenemos también los garbanzos. Esto no falta en mi despensa de lunes a viernes. Básico es la proteína, las menestras y el arroz, que es muy poquito en realidad. No consumo mucho carbohidrato, pero sí, esto va sí o sí. Vamos a llevar una bolsita de lentejas y también vamos a llevar una bolsa de garbanzos. En este caso son déjenme chequear bien, parece que en este caso no son la versión orgánica. Oh sí, tienen el símbolo de que no tiene gluten, no tiene otra cosa adherida, pero no lo veo que no sea orgánico. En este caso de acá tengo otra presentación que sí tiene el sello, que es la marca de donde dice que son productos orgánicos. Va a variar un poco el precio, eso sí, pero dependiendo de tu disponibilidad vas a llevar la que más te parezca. Así que yo voy a llevar vamos a optar por la opción que no es orgánica para variar, y podemos llevar también otra opción, la versión orgánica de frijoles rojos. Ahí lo tienen, proteína vegetal. Y seguimos, acá también les voy a comentar algo súper importante. Tenemos aquí el arroz marrón, el brown rice y el white rice. En realidad yo no soy muy fanático de consumir arroz, en realidad reemplazo el arroz por lo que son quinoa, y aquí la estamos llevando la quinoa. Si me dan un chance, no estoy llevando quinoa. Acá también tenemos varios tipos de quinoa. Vamos por esta que se ve orgánica, y también les enseñé un video la quinoa roja. Aquí también la tenemos quinoa roja también. Vamos a llevar la quinoa tradicional. Y también, volviendo al tema que les comentaba, tenemos que racionar la porción del arroz. En lo general no consumo mucho el arroz marrón, sí consumo el arroz blanco, pero bien medido. Trato de no excederme de las 2 tazas de arroz, y solamente consumo arroz en la hora de almuerzo. Así que gente, mucho ojo con eso, tengan mucho cuidado con el arroz si quieren estar definidos, si quieren ganar masa muscular de manera limpia y verse atléticos. No pasarse con el consumo de carbohidratos. Así que seguimos. Y bueno gente, en el área de congelados no vamos a comprar este tipo de productos que son las pizzas. Vamos a por los panes. En realidad no recomiendo mucho comer pan todos los días. Yo sé que en Latinoamérica la gente come mucho pan. Les comento, les voy a dar una información.
los panes que están hechos en panaderías usualmente en realidad están hechos de harina refinada. No importa que sea integral, no lo recomiendo consumir en la noche porque una harina refinada es harina refinada, así que si vas a consumir el pan te recomiendo que los consumas en la hora de la mañana o la tarde. Esto te va a dar mucha energía, pero no te lo recomiendo que lo consumas diariamente porque en realidad es harina refinada y harina refinada no te va a ayudar en nada. Así que aquí tenemos dos buenas opciones. Curiosamente he encontrado en la área de congelados muchos tipos de panes, pero estas dos me han llamado la atención. Estos dos tipos de pan, tiene uno que es a base de harina de lenteja y otro es a base también de harina de lenteja. La única diferencia es que esta tiene solamente, si vemos la tabla nutricional, tiene 70 calorías. Esta otra que tenemos en la parte de aquí tiene aproximadamente 80 calorías. Las dos están hechas de grano de lenteja y camu camu, así que es súper saludable y se las recomiendo para la hora del desayuno. Así que recuerden, gente, por favor, no excederse con el consumo de pan, especialmente todos los días. Hay que variar, hay avena, hay otro tipo de recetas, y si no has visto mis recetas en el YouTube tienes que chequear y suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada de contenido. Seguimos con el recorrido. Y bueno, gente, estamos aquí en el área de lo que son todo lo que es pavo congelado. Sorry. Is it going to be thick enough or is this good? Yeah, it's okay. Okay. Alright, thank you. Tenemos aquí diferentes tipos de pavo. Lo que le recomiendo al público es que no compre las tajadas que ya están empaquetadas. Ahorita vamos a ver ese tema. Tienen alto contenido de sodio. Es mucho mejor comprarlo la versión natural. Aquí nos los van a cortar para todo lo que son sándwich. Si quieres llevarte un empanizado a tu trabajo, si quieres lonchear algo, es muy bueno, excelente fuente de proteínas. Así que vamos a darle con el pavo. No está muy caro, el precio está módico, pero se lo súper recomiendo. En vez de estar comprando, ahorita vamos a ver la otra sección de lo que son empaquetados, plastificados ya el pavo. Tienen alto contenido de sodio y el sodio es como la sal, así que retiene muchos líquidos. Se lo súper recomiendo. Vamos a ver ahorita cómo sale. Bueno, gente, esto es lo que les quería explicar. Acá tengo dos ejemplares de pavo, pero estos pavos son embutidos. Miren que ya vienen preparados. Este incluso tiene un sello de orgánico y este también, pero vamos a enseñarles la parte de atrás. En la parte de atrás adherida, si puedes hacerle un paneo de cerca, tenemos 410 miligramos de sodio, que viene a ser como sal adherida. Esto también 410 gramos de sodio. Y estos productos son orgánicos. Tenemos que tener mucho ojo con ese tema, gente, porque el pavo que he comprado, en la parte de donde lo cortan fresquecito, es pavo pechuga ahumada natural. Esto no contiene nada de preservantes, no contiene nada de sodio, así que es mucho más nutritivo y mucho más natural. Por esta vez vamos a llevar esta opción. Puedes también consumirlo, sí, pero no te lo recomiendo todos los días. Si quieres mantenerte, como te sigo repitiendo, saludable, definido, marcar un déficit, esto no te va a ayudar. Así 100% te lo recomiendo. Este producto de aquí sí es 100% natural, así que mucho ojo con ese tip. Espero que les haya ayudado esto. Es muy importante, se lo recomiendo y se los vuelvo a recalcar al público. Tienen que leer la parte del valor nutricional, ahí está todo. Así que sin más ni menos seguimos con el recorrido. Y bueno, gente, aquí en el área de orgánicos también no podía faltar mi espinaca. En realidad mis desayunos son clara de huevos, una tortilla, un omelette se podría decir de clara de huevos, espinaca y sal y pimienta al gusto. Hago un cambio de vez en cuando entre semanas, avena, tortillas, omelettes y pancakes. Trato de variar, y el fin de semana, el día de descanso, el día de relajo, el día de cheat meal, ahí recién puedo darme el gusto de consumir algunas tajadas de pan en el desayuno. En realidad la base de todo mi desayuno son espinaca por su alto contenido de vitaminas, hierro, calcio y una infinidad de beneficios que
te da la espinaca orgánica. La puedes encontrar aquí de todos los precios, muy buena calidad, se lo recomiendo a todo el público para sus comidas, para sus ensaladas. Está más de decir todos los beneficios y propiedades de la espinaca. Así que sin más ni menos seguimos. Bueno gente, para terminar mi recorrido vamos a coger una fuente alta en fibra que son las sandías. Las sandías están de temporada aquí en Indianápolis. Está pesadita. Vamos a poner una en el carrito. Gente, llegamos ya a la parte de pagar todo. Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para la semana, así que lo que también les quería enseñar es cuánto va a salir más o menos la factura, porque aquí en realidad las cosas que compro no son tan el precio no es tan rebajado como lo encontramos en Walmart, en Kroger, en otro tipo de supermercados. Acá va a ser otra historia, vamos a ver más o menos cuánto nos sale hacer básicamente la semana, porque esto en realidad lo consumo diariamente. Pollo, leche de almendras, vegetales, muchas cosas más, así que vamos a ver. Bueno gente, por hoy terminamos de hacer las compras. Tenemos aquí todas las bolsas. Más bien quería hacerles saber al público, me salió la cuenta $107.9. Incluso me puso una carita feliz la cajera por ser un fiel consumidor de Whole Foods. Así que en realidad venir a este tipo de supermercados no lo hago diariamente, lo hago una vez por semana, de vez en cuando. Siempre la disponibilidad económica te lo permita, puedes venir a este tipo de supermercados. En realidad el costo es mucho más elevado porque los productos son de muchísima más alta calidad, son orgánicos, así que si puedes darte esa oportunidad de venir aquí una vez por semana y invertir mucho más en tu salud, te lo vas a ahorrar en el futuro, porque no vas a estar gastando en pastillas, en enfermedades, en la diabetes, en el colesterol alto. Así que si puedes empezar desde ahora, empieza a cuidar tu salud. Es súper recomendable, siempre se lo recomiendo al público. Así que gente, antes de terminar este video, quería hacerle recordar a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerden que suscribirse a mi canal es completamente sencillo, lo único que tienes que hacer es activar la campanita, y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Así que gente, ¿qué más les puedo decir? Tengo que seguir con mis compras, nos vamos a otro supermercado. Si no te quieres perder nada de contenido, tienes que suscribirte, porque se viene mucho más contenido. Así que vamos a hacer en realidad incursiones en todo tipo de supermercado. Hoy día vine a Whole Foods para que vean más o menos cuánto es el presupuesto de lo que se gasta en una semana, porque esta comida es más o menos para una semana. Así que espero que hayan disfrutado este video. Bueno amigos, esto fue todo. Este fue su amigo, el fiel servidor Álvaro Bulleno. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad más. Hasta la próxima. Chao, chao.